Iglesia Bautista Pacto de Gracia, Temuco. Este sermón se titula Innegablemente llamados, autenticando a los siervos de Cristo, basado en Gálatas, capítulo 1, versículos del 13 al 17. Vamos a leer. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Que el Señor añada bendición a la lectura de esta porción de su palabra. El propósito de este sermón es que sepamos cómo diferenciar entre un siervo fiel de Cristo y uno que es infiel. De tal manera de no ser engañados y de tener una también medida para nosotros mismos en cuanto aplique. Y esto es importante para nosotros porque en estos tiempos Dios obra en este mundo por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el agente que efectivamente llama, santifica y preserva a los creyentes. Pero Dios Espíritu Santo hace esta obra usando a humanos como instrumentos. Y esto lo vemos en varias cosas. En primer lugar, es un humano, es el que hace el llamado externo del Evangelio a arrepentirse y confiar en Cristo, que luego el Espíritu hace eficaz en lo que se conoce también como el llamado interno, cuando Él llama ahora al corazón. Es como si el llamado externo fuera una llave que toca todas las puertas, pero el llamado interno es la mano de Dios que gira la cerradura del corazón desde adentro. También es un humano quien explica la instrucción de la palabra, que luego el Espíritu hace eficaz en un acto de iluminación. Es como si la palabra predicada fuera la luz del sol y la iluminación del Espíritu fuera el calor que la hace ahora penetrar, nutrir y hacer crecer la vida del alma. Y también es un humano quien te da exhortación, consuelo y aliento en medio de la tribulación, que luego el Espíritu hace eficaz en un acto de consuelo espiritual. Es como si el consuelo fuera una lámpara encendida en la noche, pero el Espíritu es quien da calor a esa luz para que abrigue el corazón que está desanimado, atribulado. Pero la palabra nos advierte de siervos falsos de Cristo y nos llama a saber identificarlos. Y la pregunta que debemos hacernos en torno a esto, por supuesto, es ¿qué es lo que hace que un creyente, un siervo de Cristo, pueda ser visto como verdadero, como fiel? Y acá tenemos un error de dos extremos, como es habitual. Unos dicen que el reconocimiento por parte de una estructura de iglesia, una estructura eclesial, es lo que efectivamente hace que alguien sea un siervo fiel de Cristo. Piensan que la validez del ministerio depende de que una institución dé aval y respalde ese ministerio. Y describen al siervo fiel como aquel que está autorizado formalmente por una jerarquía en la iglesia. En la institución estamos hablando. Y ahí se puede decir o se dice, bueno, ¿quién te dio permiso para predicar? ¿Quién te dio permiso para servir? ¿Quién te dio permiso para realizar esta labor? De cierta forma, la idea del permiso de la jerarquía de la iglesia es clave para reconocer, no solo para reconocer, sino que para establecer a un siervo de Cristo. Otros dicen que basta con un sentido de llamado interno. Confían en que la experiencia subjetiva de uno pues, es la única evidencia que se necesita para autenticar a ese llamado, tenerlo por auténtico. Entonces describen al siervo fiel como alguien que simplemente siente en su corazón que debe servir a Cristo. Y ahí alguien puede decir, bueno, Dios me habló y eso me basta.
En ambos casos, eso sí, se comete el mismo error. El llamado queda relegado al hombre y no a Dios. Esto produce un falso sentido de seguridad, en donde puede estar la aprobación de grandes entidades o tener muy seria convicción del llamado, acompañada de una gran inversión de recursos inclusive, pero sin un llamado real de parte de Dios. Esto eventualmente se muestra en los frutos, y no son buenos frutos los que vienen de ahí. Y es importante decir que aunque todo creyente debe ser fiel en su servicio a Cristo, la verdad es que aquí se afirman, las que vamos a ver, aplican de forma especial al ejercicio de los oficios en la iglesia. ¿Ya? Estamos hablando de los pastores, ancianos, ¿sí o no? Maestros y diáconos. Maestros siendo aquellos que tienen el don de enseñanza, pero no un llamado a ser oficiales. Donde la fidelidad es pública, ahí es donde es más relevante esto que vamos a hablar. El testimonio es indispensable y el origen del llamado, por tanto, debe ser evidente. ¿Ya? Para eso es importante y todos estamos involucrados en esto. Aquí es donde este texto va a ser importante. En esta sección del libro de Gálatas, donde Pablo nos relata de su pasado, conversión y llamado, vamos a aprender las siguientes 3 cosas. Lo primero es que la transformación visible hacia Cristo distingue al siervo fiel del infiel. Lo segundo es que la fidelidad verdadera nace del propósito eterno de Dios, no de sistemas de los hombres. Y en tercer lugar, el que ha sido enviado por Cristo no necesita esperar permiso de hombres para obedecerlo. Vamos a detallar esto a medida que vayamos avanzando. Vamos a partir entonces leyendo versículos 13 y 14, que dicen así. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. ¿Cuál es el propósito de esta parte? Es concientizar a los oyentes, a estas iglesias de Galacia, de que el celo religioso, por intenso que sea, no es evidencia de una fidelidad a Dios, y que incluso puede ser usado en contra del Evangelio, como lo fue en el caso de Pablo antes de su conversión. Y es importante enfatizar aquí, para entender esto, que hasta este punto Pablo viene defendiendo la autoridad y el origen divino de su Evangelio, del mensaje que él anunciaba. En los versículos anteriores él afirmó que no recibió su evangelio de ningún hombre, mero hombre, sino por revelación de Jesucristo. Esto implicaba que su mensaje no era producto de la reflexión humana, ni una adaptación cultural, ni una herencia religiosa. Pero esto levanta una posible objeción entre los que le estaban escuchando. ¿Y quién eras tú antes de esa revelación? ¿Cómo podemos confiar en alguien que fue enemigo de la iglesia? Y aquí es donde Pablo entra a dar su testimonio personal, no como una biografía sentimental, sino como una evidencia providencial del poder del Evangelio. Él quiere mostrar que no solo su mensaje vino de Dios, sino que también su transformación radical como hombre vino de Dios. Y que esto fue una obra no humana. Lo que hace en este punto es llevarnos a su pasado en el judaísmo, no para glorificarlo, sino para mostrar que su historia demuestra que nadie puede atribuir su evangelio a esfuerzos humanos o una especie de evolución religiosa. Su vida fue un caso extremo de oposición a Cristo, y fue precisamente a Él quien Dios escogió para proclamarlo. Y esto lo hace a través de entonces 2 declaraciones. La primera declaración es en el versículo 13, en donde dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En primer lugar dice, ¿por qué? Este por qué es la continuación de lo que venía antes. Y el punto de este por qué es decir que la lealtad de Pablo se demuestra que es divina y no basada en darles gusto a los hombres a razón de esto que va a decir ahora. ¿Y qué es lo que dice? Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Los Gálatas ya sabían que Pablo era diferente antes de ser apóstol, que era un enemigo de la iglesia, y él está apelando ese conocimiento en común. Que perseguía, dice,
sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Pablo tuvo una parte importante en la persecución de la iglesia en el comienzo. Él tuvo una parte importante en el martirio de Esteban, por ejemplo, el primer mártir de la iglesia. También fue responsable de organizar y ejecutar arrestos contra los creyentes, entrando casa por casa, los iba persiguiendo y arrastraba a hombres y a mujeres para llevarlos a prisión, a cárcel. Su odio era tan sistemático que pidió cartas de autorización al sumo sacerdote para extender su persecución hasta Damasco, mostrando que no era solo un seguidor de sistemas, sino un líder activo para erradicar el cristianismo. Él no simplemente hacía lo mínimo, sino que dijo, voy a perseguirlo inclusive fuera de Jerusalén, fuera de los lugares más cercanos. En su mente, perseguir a la iglesia era servir a Dios, y eso lo convierte en un retrato de cuán lejos puede llegar un celo religioso sin la luz del Evangelio. Esa es la primera declaración, entonces. La segunda declaración es esta, el 14 versículo. Y en el judaísmo dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Esto no era una hipérbole, no era una exageración retórica. Pablo realmente era una figura sobresaliente en su generación a nivel de los judíos. Él no era solo celoso, era ejemplar dentro del sistema judío. Su rendimiento religioso lo colocaba por encima de todos sus pares. Estaba, por así decirlo, entre los mejores estudiantes del fariseísmo. No era simplemente un joven judío comprometido, era un modelo a seguir dentro del judaísmo oficial, un testimonio vivo de lo que el sistema podría producir. Esto hace aún más significativa su conversión. No vino a Cristo por carencias personales o por una frustración religiosa. Él estaba triunfando en el judaísmo, como algunos podían suponer que fue así. Él no estaba buscando algo más, entre comillas, porque en términos del judaísmo ya lo tenía todo. Su cambio no fue una mejora progresiva tampoco, sino una ruptura radical causada por la intervención de Dios. Y luego dice esto, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí Pablo muestra la raíz de su conducta, un celo intenso, pero no por Dios como él es, sino por las tradiciones que heredó de sus padres, de los judíos, ¿no? Este celo por las tradiciones representa la forma más peligrosa de religión. Aquí hay quien cree que está sirviendo a Dios, pero en realidad está defendiendo estructuras humanas revestidas de piedad. Las tradiciones de los padres referían a las interpretaciones rabínicas, las costumbres añadidas a la ley, las prácticas que fueron creciendo fuera del marco revelado por Dios. En otras palabras, no eran mandamientos divinos, eran normas humanas que se absolutizaron, se convirtieron o se pretendía que se convirtieron en palabras de Dios. Ese tipo de celo es profundamente engañoso, porque apela a la reverencia, al respeto por lo antiguo, al deseo de fidelidad, pero sin discernimiento bíblico. El celo de Pablo antes de Cristo es la imagen de alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso matar por una fidelidad mal ubicada. Aquí se revela algo que es importantísimo. El problema del ser humano no es la falta de celo, sino el celo sin verdad. Un corazón apasionado sin el Evangelio es capaz de las peores atrocidades, creyendo que honra a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 10:2 acerca de los judíos, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y es significativo que Pablo mencione estas cosas, porque está usando esta transformación de su judaísmo radical al cristianismo como algo que prueba que él es un siervo fiel y que no es un mero cambio superficial esto, sino que es algo que viene de Dios, y esto también aplica para nosotros. Y esto nos lleva al primer punto. La transformación visible hacia Cristo distingue al siervo fiel del infiel. ¿A qué nos referimos en primer lugar con una transformación visible hacia Cristo? Para entender esta idea es importante entender que la vida de seguir a Cristo no es diferente en grados a la vida de seguir al mundo.
sino que es diferente en calidad. En otras palabras, no es una vida más justa, más sabia, más gozosa que la del mundo, sino que es otra cosa. No es eso como si el mundo y el creyente estuvieran en la misma montaña y el creyente estuviera más arriba que el mundano. No, solo el creyente está subiendo la montaña. Solo el creyente es verdaderamente justo, es verdaderamente sabio y verdaderamente gozoso en su vida. El mundano tiene una justicia, sabiduría y gozo falso. Es cierto que en la superficie, la forma externa del creyente y la del no creyente pueden coincidir, pero el hecho es que solo uno tiene estas cosas de verdad. El otro tiene solo la forma, el cascarón, pero sin la parte de adentro, la que importa. Y esto lleva a la pregunta: si el creyente y el no creyente ambos pueden coincidir en la forma externa, en lo superficial, en lo que se ve, ¿cómo es que se distingue una transformación visible hacia Cristo de una farsa, de una falsificación? ¿Cuál es el criterio que podemos usar para discernir nosotros una transformación visible de una falsa? La transformación que proviene de Cristo se distingue porque muestra en primer lugar, una coherencia espiritual, no una contradicción. Segundo, un conocimiento verdadero del Evangelio, no una superstición. Y en tercer lugar, una sinceridad de corazón hacia Cristo, no una fachada usada para fines egoístas. Tenemos el ejemplo de Pablo para estas tres cosas. Pablo abandona completamente su carrera religiosa y su prestigio en el judaísmo. Lo que antes era motivo de orgullo, ahora lo considera pérdida por causa de Cristo. No mezcla él su antigua identidad con la nueva. Hay un quiebre claro, sin sincretismo alguno, sin esta mezcla pecaminosa, ¿sí o no?, entre el judaísmo y el cristianismo. Y esto demuestra que su conducta externa es coherente con un cambio interno en el interior que es radical. En primer lugar eso, hablamos de entonces esta coherencia espiritual. Segundo, Pablo predica un evangelio que no recibió de hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. Entonces él no solo transmite información, sino que tiene claridad doctrinal profunda y celosa fidelidad al evangelio auténtico. Su ministerio visible está basado en una comprensión clara de la verdad revelada, no en una tradición ni tampoco en un rumor. Y en esto él demuestra no superstición, sino que un conocimiento del evangelio. Y en tercer lugar, Pablo rechaza buscar el favor de los hombres y se identifica como siervo de Cristo. No adapta su mensaje para agradar ni tampoco se protege de la oposición, sino que se expone por fidelidad a Cristo. Y eso muestra que no usa a Cristo para beneficios personales, sino que se entrega sinceramente a su servicio. Ahora, alguien podría decir en este punto, ¿por qué no podemos falsificar esto? Podría alguien decir, bueno, eso es falsificable. Y la respuesta es, miren, quizás bajo ciertas condiciones, pero condiciones temporales, se puede hacer una imitación de estas cosas. Por ejemplo, la coherencia de espíritu se puede imitar, pero solo por un tiempo. Una vida ordenada y aparentemente recta puede ser fruto de disciplina o personalidad, no del espíritu. Por eso no debemos apresurarnos a concluir que alguien ha sido transformado solo por unos meses de buena conducta. Especialmente esto cuando estamos teniendo en vista la elección de líderes de la iglesia y cargos públicos de la iglesia. La verdadera coherencia espiritual se prueba con el tiempo, cómo reacciona cuando nadie lo ve, cuando es corregido, cuando fracasa. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor, pero algunos frutos requieren maduración. En otras palabras, el tiempo revela la falsificación. Esto no se puede mantener en el tiempo. La continuidad en lo secreto, en lo ordinario y en la lucha revela si hay una raíz verdadera o es una apariencia temporal de transformación. Eso respecto de la coherencia. Ahora hablemos del conocimiento. El conocimiento de la revelación de la Biblia se puede repetir sin ser entendido. No todo el que cita bien las Escrituras ha sido transformado por ellas. Hay quienes pueden repetir doctrinas correctas sin haber sido conquistados por su verdad.
Por eso debemos observar no solo lo que se dice, sino cómo vive esa verdad y cómo la aplica a sí mismo. El conocimiento verdadero lo que hace es trae humildad, humilla, purifica y transforma, no solo instruye. En otras palabras, la profundidad revela la falsificación. Cuando alguien es llevado más allá de las frases memorizadas hacia la aplicación viva, personal y humilde de la verdad, ahí se ve si el conocimiento es de luz o solo de labios. Cuando existen estos cuestionamientos un poco más profundos, cuando uno indaga respecto de qué significa esta confesión, esta forma de entender las cosas en la vida personal. La falsificación no resiste este análisis. Y por último, sinceridad hacia Cristo. Ella sinceridad se pone a prueba cuando cuesta seguirlo. Muchos parecen devotos mientras Cristo no estorbe sus planes. Pero cuando obedecer a Cristo cuesta rechazo, cuesta pérdida o humillación, se revela si lo siguen por Él mismo o por lo que esperan recibir de Él. La sinceridad no se mide solo por emoción, no solo por palabras, sino por fidelidad cuando duele seguir a Cristo. En otras palabras, el costo, en este caso, revela la falsificación. Cuando Cristo deja de ser útil y sigue siendo deseado, cuando seguirlo implica pérdida y aún así hay gozo, eso no se puede fingir. Es Cristo siendo amado de verdad. Y esto debe alejarnos, entonces, queridos hermanos, de un formalismo sin transformación, formalismo que tiene que ver con ese apego a formas fríamente, y de una autenticidad pero sin obediencia a la palabra. El formalismo sin transformación básicamente es pensar que un siervo fiel lo es porque mantiene la forma externa correcta. Domina el lenguaje piadoso, cumple funciones visibles, se adhiere a ciertas reglas o rutinas religiosas, sin importar si hay un fruto real de transformación en la imagen de Cristo. Y ahí alguien puede decir, bueno, mientras haga las cosas bien y no caiga en pecado público, está siendo fiel. Una forma un poquito más reformada, entre comillas, de decirlo podría ser: nuestra iglesia mantiene la fidelidad porque seguimos la liturgia histórica y predicamos con lenguaje doctrinal sólido, pero ninguna de esas cosas verdaderamente autentican a un siervo fiel de Cristo. Eso es entonces el formalismo sin transformación. Pero por otro lado tenemos la autenticidad sin obediencia, y es pensar que el siervo fiel es el que se siente genuino, el que tiene pasión, el que expresa amor por Jesús con fuerza emocional, que derrama lágrimas, pero carece de evidencias sostenidas de obediencia, dominio propio y coherencia de vida. Dios conoce su corazón, dice, y es todo lo que importa, se dice en estos contextos. No todo el mundo necesita ser tan estricto con su vida. Y una versión más reformada de una frase que se puede usar en este contexto es: lo que más me impacta de él es su amor por Jesús. No es necesario que esté tan enfocado en la estructura y el orden, entonces se separa la obediencia de la autenticidad. Ambos errores ubican la transformación en lo humano, ese es el problema, y no en lo divino, como lo hace Pablo. Porque si bien Pablo apunta a su vida visible, ya él mismo lo hace no apelando a lo humano, sino que apelando a cómo esto solo puede ser atribuido a Dios. Él se da a sí mismo como un instrumento que revela la gracia de Dios. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos una tarea doble a partir de todo esto. Por una parte, tenemos que apuntar esa clase de testimonio en nuestras vidas. Si bien no todos vamos a ocupar cargos públicos, la clase de testimonio aplica para nosotros. Primero, coherencia espiritual. Pablo puede apelar a cómo vive ahora en relación a antes, a cómo vive una vida antitética a su vida anterior. Y la pregunta es, ¿puedes decir tú eso, hermano, a favor de tu fidelidad hacia Cristo? ¿Puedes tú decir esto? ¿Lo tienes a favor? Respecto del conocimiento verdadero del Evangelio, Pablo puede apelar a cómo tuvo conocimiento directamente de Cristo. Ahora bien, nosotros no podemos decir eso porque recibimos desde las Escrituras el conocimiento de Cristo, pero es la misma revelación. Es exactamente lo que el Señor Jesucristo quería que estuviera en las Escrituras. Y está inspirada por el Espíritu precisamente para este efecto. Entonces tenemos en efecto lo mismo que recibió Pablo.
Y la pregunta es, ¿puedes decir que tu conocimiento proviene de una intimidad entre tú y la palabra de Dios? ¿O todos lo tienes de segunda mano? Quizás te quedaste con algunas nociones que aprendes de conversaciones o de una escuela dominical cuando eras pequeña, pero no has meditado seriamente en la misma palabra. Por último, la sinceridad de corazón hacia Cristo es parte del testimonio que debemos tener. Pablo puede apelar a su prioridad para con su relación con Cristo por sobre la de los hombres. A él no le importa agradar a hombres, sino primeramente a Cristo. Y la pregunta es, ¿puedes decir lo mismo? ¿Puedes decir que has estado dispuesto a limitar relaciones personales por Cristo? ¿O no has querido perder a nadie en ese sentido? Por otra parte, debemos discernir, y esta es la segunda parte de la tarea, debemos discernir a quienes son siervos fieles de Cristo. Ellos deben tener esta clase de testimonio, pero también debemos probarlos. La prueba del tiempo, como decíamos. ¿Qué dice el tiempo respecto de su perseverancia en el Evangelio? La prueba de profundidad también. ¿Qué dice su vida respecto de su entendimiento del Evangelio? No basta con que confesemos lo mismo que un predicador o un siervo a nivel público. Confesar con palabras no es suficiente. Tenemos que ver cómo esto aplica en la vida diaria y cotidiana para ver si realmente tenemos comunión en esos puntos. Y la prueba del costo en tercer lugar. ¿Qué dicen los costos que ha pagado respecto de su fidelidad a Cristo? ¿Está dispuesto a sufrir por Él? ¿Está dispuesto a perder recursos por Él? Personales o recursos también materiales. Estas son las cosas en las que deberíamos fijarnos para nosotros discernir. ¿Bien? Y esto nos va a llevar a la segunda parte de esta exposición. Vamos a leer el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, vamos a llegar hasta ahí. El propósito de esta parte, de esta mención, que es como una mención de paso, es llevar a los Gálatas a discernir que el ministerio legítimo no proviene de un proceso humano, ni de una trayectoria religiosa visible, sino de la intervención soberana de Dios. Y por tanto, que no se dejen llevar por juicios externos basados en apariencias de piedad y de lo que es bueno y piadoso y religioso, de antecedentes o de estructuras formales, estructuras de iglesia, organización y todo aquello. El testimonio de Pablo confronta la idea de que el llamado debe ajustarse a ciertos moldes previos o a sistemas aprobados por hombres, como lo vimos también en el estudio pasado. Dios llama a quien quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Y eso desautoriza todo intento de validar o invalidar un ministerio según criterios humanos. Nuestros criterios tienen que ser aquellos que Dios establece. Y esto es relevante en este contexto porque Pablo acaba de presentar a los Gálatas una imagen clara de lo que fue su vida antes de conocer a Cristo. Un hombre consumido por el celo religioso, un enemigo violento de la iglesia, y una figura destacada del judaísmo y un promotor ferviente de las tradiciones humanas. Ese era Pablo. En ese mundo Pablo lo tenía todo. Tenía reputación, tenía formación, tenía autoridad, tenía identidad. Pero todo eso que parecía tan admirable según los hombres, en realidad lo había convertido en un enemigo ¿de qué? Del Evangelio, un enemigo de la gracia. En este contexto, Pablo quiere aclarar qué fue lo que cambió su caminar y por medio de esto también establecer por qué su predicación a los gentiles tiene autoridad y no es una mera manipulación que él está haciendo, omitiendo información. Y esto lo hace por medio de una expresión adverbial. No nos quedemos tanto en el tecnicismo acá, sino que ¿en qué es lo que hace esta expresión? Declara la manera en la que él no consultó con carne y sangre. ¿Qué es lo que dice después? ¿De qué manera no consultó con carne y sangre? Y podemos dividirle en una frase principal y en dos descripciones que pone entre medio. La frase principal es esta: pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. ¿Ya? De eso está hablando Pablo. Ese es el centro de todo. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Entonces lo primero que dice es pero, lo que revela un contraste entre la vida pasada y lo que va a contar ahora.
antes vivía así, pero ¿qué es lo que realmente pasó? No fue algo humano, sino que algo pasó, que es lo que voy a contar ahora. Que cuando agradó a Dios, no cuando le agradó alguna estructura eclesial, no cuando él mismo le dio la gana, sino cuando agradó a Dios, cuando Dios quiso revelar a su Hijo en mí. Revelar no solo en el sentido de que lo vio con sus propios ojos, y es importante que Pablo dice en mí, sino que internamente, en su corazón, teniendo plena confianza de que conocía al Hijo de Dios y que había sido transformado por eso. ¿Ya? Entonces, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, de eso se trata. Esa es la frase principal. Y ahora pasemos a la descripción primera, de lo que hizo Dios con Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta parte? Que me apartó del vientre de mi madre. Que Pablo se entendía a sí mismo no como el piloto autónomo de su vida, sino que entendía que su llamado tenía un diseño desde la eternidad. Por eso podía decir que antes de nacer ya estaba establecido que él habría de ser llamado a este ministerio, porque esto dependía de Dios y no es sino el cumplimiento de ese propósito lo que él está viviendo. Y es relevante mencionar, que esta consagración de Pablo es de nacimiento, porque vemos en la Escritura como Pablo tenía una gran familiaridad con el mundo gentil, con los que no eran judíos, demostrando que eso también era parte de la preparación que le venía dando Dios desde antes de convertirse para su ministerio. Por otra parte, es importante que diga que fue por gracia este llamado. Este reconocimiento de parte de Pablo le da poder a su argumento, porque da a entender de que nada de lo que él hizo en el judaísmo le dio algún pie en la fe cristiana. Fue por gracia. No hay una continuidad de méritos. Se acabó, es un corte. Esa es la primera descripción de lo que hizo Dios con Pablo. La segunda descripción es del propósito de revelarle a Cristo, que era para que yo le predicase entre los gentiles. El propósito particular de Dios para con Pablo en revelarle a Cristo es predicar a Cristo entre los que no eran judíos. Esto es relevante porque establece su autoridad en la predicación de los gentiles. Él y no los judaizantes fueron encargados por Dios para eso, y por tanto ellos no tienen derecho a cuestionar lo que él está diciéndole a los gentiles. Y aquí vemos que Pablo utiliza el propósito eterno de Dios como el fundamento de su fidelidad y su lealtad. No se lo atribuye a sí mismo, miren que soy fiel por lo que he hecho, sino que miren lo que Dios hizo en mí. ¿Se dan cuenta? Fue por gracia. Una gracia que descarta todos sus logros en la religión judía, todos. Y esto nos lleva al segundo punto. La fidelidad verdadera nace del propósito eterno de Dios, no de los sistemas de los hombres. Esta fidelidad que Pablo defiende, queridos hermanos, no es algo que puede generarse artificialmente. Esto quiere decir que no puede generarse desde un deseo sincero, ni tampoco de la aprobación de una estructura de iglesia como un presbiterio o concilio o papado, etc. Pablo no se levantó a sí mismo ni fue promovido por un sistema, fue llamado, apartado y enviado por Dios mismo desde antes de su nacimiento. Esto tiene que venir de Dios. Los hombres no pueden resistir este llamado, solo pueden reconocerlo. La iglesia no otorga este llamado. La iglesia lo discierne y lo afirma cuando ve su fruto. Por eso Pablo no consultó con carne ni sangre. Su ministerio no comenzó con la aprobación de hombres, sino con la revelación de Cristo. Y esto deja claro que la verdadera fidelidad no se valida por tradición, no se valida por deseo personal, sino que por el propósito eterno de Dios en acción. Y esto tiene que alejarnos entonces de cualquier idea de que el servicio a Dios se puede establecer por medios humanos. Simplemente no se puede. Ni la autonomía personal, ni la autoridad de una institución te sirven para eso.
No. Por tanto, debemos alejarnos de cualquier noción de autonomía carismática en primer lugar. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a creer que el simple deseo sincero de servir a Dios en algún ministerio público, como decíamos, enseñar en el púlpito, o ser un anciano, o ser un diácono, creer que el simple deseo de eso, acompañado de algunos dones y convicciones internas, basta para establecer la fidelidad de un ministerio. Aquí lo que se hace en este error es hacer de la experiencia personal algo absoluto y que no se puede cuestionar. Como si el impulso subjetivo fuera evidencia suficiente del llamado. Se asume que si alguien siente el llamado o tiene pasión por predicar, entonces debe ser reconocido como un siervo de Cristo. En este modelo, la autoafirmación, ¿qué es lo que hace? Reemplaza el testimonio del Espíritu y el reconocimiento del cuerpo de Cristo por medio de la iglesia. Y una frase típica aquí es: no necesito que nadie me examine ni me confirme, yo sentí el llamado y eso basta. Así que ustedes deben simplemente aceptar. El problema es que se desconecta la fidelidad del propósito soberano de Dios y la somete aquí a un mero impulso humano, a un antojo. Y esto produce ministerios sin raíz, sin fruto y muchas veces sin corrección posible. Se vuelven ministerios incorregibles porque ¿quién va a cuestionar un llamado que de partida no se prestó para ser cuestionado? Así de simple. Una vez que se acepta, no se puede negar. Por otra parte, debemos alejarnos de la noción de una autoridad delegada sin discernimiento. ¿A qué nos referimos con esto? A suponer que la fidelidad se garantiza por el hecho de haber sido aprobado, ordenado o asignado por una institución visible como un concilio, presbiterio, seminario o jerarquía de iglesias, o quizás una iglesia popular, famosa, etc. Aquí se absolutiza otra cosa, se hace absoluto el sistema externo, no lo interno, sino que ahora lo externo, como si fuera el que produce o garantiza un llamado. Se piensa que si alguien fue, entre comillas, debidamente aprobado según la estructura, eso basta para validar su ministerio, sin importar si hay fruto espiritual, si un carácter aprobado o coherencia con el evangelio. Aquí podemos pensar la idea de que hay una presión política para establecer a alguien como un siervo. Fue ordenado por el concilio, alguien puede decir, eso lo hace un siervo aprobado. Y el problema es que se confunde la autoridad funcional con la autenticidad espiritual. Ya puede que alguien tenga las funciones, pero no quiere decir que sea espiritualmente auténtico. Y esto produce ministros institucionales, pero no siervos verdaderos de Cristo. Queridos hermanos, nuestro llamado es a respetar que a la iglesia no corresponde tomar estas determinaciones que solo le corresponden a Dios. Y esto debe llevarnos a examinar a los que creen que tienen un llamado y, por otra parte, no permitir que por una presión humana se establezcan servicios a Dios. Conocemos algunos hermanos que tuvieron que, básicamente por sus conciencias, salir de un ministerio, salir de una iglesia en virtud de que se estaba dando esto, que los líderes estaban estableciendo servicios públicos no por una autenticidad o un verdadero testimonio, sino por nepotismo y cosas similares, ponían a sus parientes y cosas de ese tipo. Y esto se ve en algunos casos, por cierto, y en algunos contextos se asume que los hijos de los pastores deben continuar un legado y cosas de ese tipo. Sin embargo, esto no es lo que vemos en la palabra. Entonces, esto debe ser examinado. Por un lado, no podemos asumir que todo el que dice Dios me llamó realmente ha sido llamado por Dios. La sinceridad no garantiza veracidad, ni el entusiasmo prueba autenticidad. Un llamado verdadero produce fruto real, transforma el mensajero y se confirma por la palabra y la comunidad del Espíritu. La iglesia lo confirma, lo puede ver. La iglesia no otorga el llamado, pero sí tiene la responsabilidad de discernir si hay evidencia de ese llamado. Especialmente si esta persona va a estar desenvolviéndose en la iglesia.
Por eso no nos guiamos solo por testimonios, ni por capacidades visibles, ni por carismas naturales, dones naturales, que una persona puede tener muchos dones naturales. Ser muy elocuente, por ejemplo. Ser una persona muy ordenada, muy disciplinada y cosas similares. El que llamado por Dios se distingue porque su vida entera da testimonio de haber sido apartado para Cristo y enviado por Él. Por otro lado, la necesidad humana, el clamor del momento o la presión de ciertos grupos no deben determinar quién sirve en el nombre del Señor. Cuando se ordena a alguien por simpatía, por urgencia o por política eclesial, el resultado es que se termina poniendo un siervo del sistema en lugar de un siervo de Cristo, y eso no es apropiado. No hay nada más dañino para la iglesia que tener obreros no enviados por Dios, pero autorizados por estructuras que no disciernen su fruto. Por tanto, no podemos ceder ante un llamado artificial, ni por falta de sabiduría, ni por miedo al conflicto, ni por un sentimentalismo tampoco. Ninguna de esas cosas son válidas. El honor de Cristo está en juego y el bienestar de su iglesia está en juego. Esto es demasiado importante, hermanos, para poder dejarlo. Porque un llamado humano puede llenar el púlpito, pero solo un llamado divino puede edificar el cuerpo de Cristo. No se trata de llenar lugares, se trata de verdaderamente edificar el cuerpo de Cristo. Y esto nos lleva a la última parte de la exposición. Dice Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre, versículo 16 al final, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El propósito de esta parte es convencer a los gálatas de que la autoridad del mensaje de Pablo no depende de haber sido instruido por otros hombres, ni de haber sido validado por el liderazgo apostólico en Jerusalén, sino de la suficiencia de la revelación divina que él recibió directamente de Cristo. Y por tanto, que desechen la idea de que el Evangelio debe ajustarse a una línea de sucesión humana para ser legítimo. Pablo quiere dejar claro que no se convirtió al cristianismo institucional, sino que fue llamado por Cristo para predicar un Evangelio completo y suficiente desde el inicio, sin necesidad de depender de la tradición o del aval de los apóstoles previos, los que venían antes. Y Pablo, para entender esto, acaba de aclarar que su conversión y llamado fueron resultado exclusivo de la soberanía de Dios. No fue algo producido por el ser humano, fue apartado antes de nacer, llamado por gracia. Y el propósito era anunciar a los gentiles. Pero, bueno, y esto ya estableció que su ministerio tiene un origen divino y no humano. Pero aún queda una posible sospecha. ¿Acaso no habrá sido que después de esta experiencia fuiste a recibir instrucción a los apóstoles de Jerusalén y de ahí quizás sacaste tu mensaje, lo que lo haría inferior a los apóstoles que recibieron su mensaje directamente del Señor Jesucristo? Y en respuesta, Pablo básicamente les dice, esto es lo que yo hice inmediatamente después de que yo fui llamado. Y lo que va a narrar va a servir para cerrar su argumento de que su mensaje no fue derivado de hombres ni fue influenciado por los apóstoles. Lo que ocurrió después de su conversión confirma lo que ya afirmó, que su evangelio es independiente de todo sistema humano. Y esto lo hace con dos negaciones y una afirmación que aclara. La negación una es la siguiente: no consulté enseguida con carne y sangre. Y él dice enseguida después de haber sido llamado por Jesucristo. Y esto es importante entenderlo, o para entender esto, es importante entender los eventos de la vida de Pablo que podemos ver en las Escrituras. Primero, Cristo se le aparece en el camino, ¿ya? Cuando él iba allá a Damasco. Y él se le aparece, si no, lo deja ciego, y luego llega a Damasco. Y él recibe la vista de nuevo por medio de Ananías, que lo envía el mismo Señor. Y él predica brevemente en Damasco. Y luego él se retira a Arabia, según lo que está diciendo, por un periodo de tiempo, probablemente para ser preparado por el Señor directamente y tener comunión directa con él. Y luego él no se va a los apóstoles, vuelve a Damasco. ¿Ya? Y él dice que no consultó enseguida con carne y sangre. Y carne y sangre denota cualquier mero ser humano. Y eso lo incluye a él mismo, por supuesto. Su llamado no fue en base a un sentido místico propio de llamado, sino ni tampoco a la validación de ningún otro hombre, sino, como él decía, a lo que el Señor Jesucristo le llamó a hacer. Y esto nos lleva a la segunda negación. Él dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Y es interesante considerar que él, después de que vuelva a Damasco desde Arabia,
Pasan 3 años de ministerio paulino, donde él está predicando, hasta que sube donde estaba el resto de los apóstoles. El punto de Pablo aquí es que no fue un sentido humano de llamado, ni tampoco fue una aprobación eclesial lo que fundamentó su ministerio y su mensaje. Bueno, dije predicando, pero el punto es que estaba siendo preparado, que estaba en eso, ¿ya? Y luego viene una aclaración. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Entonces fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y esto sirve para demostrar, ya lo mencionamos, pero ahora lo explicamos. Esto sirve para demostrar que Pablo no acudió a ninguna figura apostólica ni a ninguna iglesia formada por los 2 apóstoles, que se apartó ¿por qué? Porque se apartó él a una región en donde no había un vínculo directo con Jerusalén todavía. Fue a Damasco, reforzando así que su mensaje y su llamado vinieron directamente de Dios. Y esto es significativo, y es significativo que Pablo se haya apartado o haya estado apartado de figuras apostólicas inmediatamente después de su llamado, porque cuando el Señor llama con autoridad soberana, no depende de la aprobación ni mediación humana para validar lo que Él ha determinado. Pablo no necesitó consultar con hombre alguno porque lo llamó Cristo mismo a él, con toda autoridad del cielo. Y este es el último punto de esta mañana. El que ha sido enviado por Cristo no necesita esperar permiso de hombre para obedecerlo. Un creyente que ha sido verdaderamente llamado, un creyente que vive en lealtad exclusiva a Cristo sin negociar con el mundo. Un creyente que comprende la palabra con claridad y su vida refleja esa verdad, tanto en lo personal como en lo comunitario. Y sus relaciones están marcadas por gracia, verdad y sumisión al Evangelio. Ese creyente no espera autorización humana para obedecer a Cristo, porque su llamado proviene del Señor, no de los hombres. Y esto debe alejarnos de 2 cosas a nivel o como iglesia. Debe alejarnos de una retención institucional del llamado. ¿Qué significa esto? Significa decir, nadie puede servir si no es aprobado formalmente por nuestra estructura. Nadie tiene un llamado, por decirlo de alguna manera, si no tiene una aprobación formal de nuestra estructura. O de una forma más piadosa, Dios solo llama a través de los medios ordinarios. Si no es ordenado por nuestro presbiterio, no es llamado, podría decir, algo por nuestro cuerpo de ancianos, etc. Y esto supone que la iglesia no solo reconoce un llamado, que tiene que hacerlo, como decíamos, reconocer los llamados, ver evidencia antes de hacer o tomar decisiones al respecto, sino que controla el llamado. Es importante esta distinción. Confunde el discernimiento con el poder de decisión sobre el obrar de Dios. Entonces limitan algunos llamados. Alguien puede tener un llamado, por ejemplo, a un ministerio público, y la iglesia dice, no, porque no te hemos llamado nosotros. Esto produce una iglesia que retiene siervos fieles por temor, tradición o institucionalismo. No se atreve a reconocer lo que no nació en su sistema, aunque sea bíblico y evidente. Por otra parte, esto debe alejarnos también de una negación pasiva del llamado. ¿A qué nos referimos con eso? A decir, no estamos listos para pensar en eso ahora. A decir, si es de Dios, Él esperará que todo esté en orden antes de poder nosotros dedicarnos a este punto. Y esto supone que el llamado debe acomodarse a la comodidad, a la madurez o al ritmo de la iglesia local. Usa la prudencia, entre comillas, como una excusa para evitar la responsabilidad de discernir con diligencia. Termina sofocando estos ministerios que pueden ser muy legítimos por pereza, por temor al conflicto o falta de visión. No se opone activamente al llamado, pero lo retrasa indefinidamente bajo el pretexto de sabiduría. Es como la iglesia está en otra etapa, no tenemos tiempo para discernir tu llamado, así que no vamos a hacer nada al respecto. Queridos hermanos, que el Señor nos libre de limitar el llamado a alguien con una base humana. Nuestra convicción debe ser que el Señor sigue obrando entre nosotros, trayendo evidencia de llamados reales,
que deben ser tratados con temor y con seriedad. Esto no significa afirmar a todo el que dice sentirse llamado, sino que examinar cuidadosamente su vida, doctrina y fruto a la luz de los criterios que ya hemos visto. No es el que cae bien a los líderes, ni el que tiene una ambición personal por estar al frente, sino que aquel que ha sido apartado por Dios desde el vientre de su madre y llamado por su gracia para este ministerio santo. Aquellos deberíamos estar buscando nosotros. Nunca debemos olvidar que es Cristo por medio del Espíritu Santo quien gobierna la iglesia. Y así es como obra Cristo por medio del Espíritu en torno al ministerio público. El primero aparta de antemano, desde antes de nacer, Dios separa lo suyo con un propósito específico, no por mérito, sino por su soberanía, llama por gracia a la fe, los trae a la vida espiritual, no por una presión externa, no por un impulso emocional, sino por medio de la poderosa obra ¿de qué? Del Evangelio. Imparte dones espirituales, los equipa con lo necesario para servir, no con habilidades humanas, sino que en capacidades otorgadas por el Espíritu Santo. Forma carácter por medio de la palabra y la prueba también, aflicción. No los envía sin tratar con su corazón, los quebranta, los forma, los humilla y los madura para que no prediquen de sí, sino de Cristo. Y abre puertas ministeriales según su providencia. No es el esfuerzo humano, no son las estrategias lo que abre el camino, sino que es el mismo Señor quien abre y cierra según su plan. Y por último, confirma por medio del fruto y el testimonio de la iglesia ese llamado. El llamado no se valida por emoción ni título, sino por un fruto evidente y una comunidad que al discernirlo con temor lo afirma. Esto debe descartar también, de paso, lo decimos, la noción de que porque alguien fue al seminario ya está listo. No. Debe haber este examen, independientemente de títulos. Así que debemos estar atentos, hermanos, y ser diligentes con un punto tan importante como este, que toca el liderazgo de la iglesia, el ministerio público. De otra manera estaremos resistiendo al Espíritu de Dios. Concluimos entonces. 3 evidencias de un llamado innegable. Primero, una transformación visible hacia Cristo. Un siervo fiel se reconoce por una vida marcada por el poder del Evangelio. Una coherencia de espíritu en primer lugar, vive de forma íntegra y perseverante, no superficial ni momentánea. 2, conocimiento verdadero, entiende y aplica la palabra con profundidad y humildad. 3, sinceridad hacia Cristo, sirve sin interés personal, incluso cuando seguirlo cuesta. Esa es la transformación visible hacia Cristo. Segundo, fidelidad fundada en el propósito eterno de Dios. El llamado no nace del deseo humano ni de un sistema institucional. Es iniciativa de Dios, no surge del entusiasmo, no surge de la tradición, sino de la gracia soberana. Es discernible por sus frutos. La iglesia no lo crea, pero sí lo reconoce y lo afirma con temor. Tercero, es ajeno a las estructuras humanas, no depende de ordenanzas, sino de la elección divina. Y por último, es una obediencia sin permiso humano. El que ha sido llamado por Cristo no necesita, como decíamos, que una iglesia, una institución le provea esa autoridad. Él ya tiene la autoridad, pero hay un orden, debe ser reconocida esa autoridad. Hay que hacer esa distinción. No espera validación humana para comenzar, como Pablo, él obedece a Cristo desde el principio, da los pasos necesarios. No se subordina a la comodidad de la iglesia tampoco. Sirve cuando Dios llama, no cuando conviene. Y no es autónomo, pero tampoco controlado. Se somete a Cristo y da testimonio ante el cuerpo de Cristo. No es, como decíamos, la noción de me llamó y eso es todo lo que basta, sino que es necesario expresarlo y que otros también lo reconozcan. Que el Señor confirme esta enseñanza, hermanos.